gusto en saludarte, senador de Acción Nacional, Marco Cortés, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, David? Qué gusto saludarte, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Oye, Marcos, hoy iba a haber una binacional entre ustedes, los senadores, que se canceló. ¿Cómo se está percibiendo el ambiente entre ustedes y sus contrapartes de los Estados Unidos? No debo decirte, David, que este momento para mí representa la más tensa relación binacional entre dos socios comerciales. Y a mí me preocupa enormemente porque México depende el 80%, un poco más, 82% de las exportaciones van a los Estados Unidos. Y viene, en cuestión de meses, la ya programada revisión de nuestro acuerdo comercial. Y vaya momento tenso en donde una alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos señala a la presidenta de México de que alentó las protestas violentas en Los Ángeles. Eso es muy delicado. Si se hizo, por lo que haya ocurrido. Y si no se hizo, por este señalamiento sin fundamento que haya hecho esta funcionaria. Lo que refleja en cualquier... Lo que pasa es que sí en algún momento... Lo que sí en algún momento, Marco, la presidenta dijo... Ella hablaba de que mandarles cartas a los legisladores, que los estadounidenses mandaran cartas en Estados Unidos diciéndoles que no al cobro de un impuesto a las remesas. Pero dijo en un evento, y nos vamos a movilizar. Y eso se puede interpretar, Marco, del lado que quieras, ¿no? Sí, pues tú lo puedes entender como nos vamos a movilizar en redes sociales, nos vamos a movilizar de manera pacífica. Nos vamos a movilizar diplomáticamente. Claro, dale el toque que quieras y ahora sí que la gente entendió lo que quiso y obviamente esto tiene a México en una nueva tensión binacional en el peor momento. Y yo sí creo que ante esto la presidenta o tiene que dar una clarísima explicación a México o tiene que hacer un fuerte deslinde de esos señalamientos graves, porque no son señalamientos menores, son señalamientos graves. Y además la presidenta tendría que hacer un llamado a todos nuestros paisanos a que respeten las leyes del país al que decidieron ir a vivir, porque luego entonces este tipo de hechos le dan la razón al presidente Donald Trump de algo que es falso. Los mexicanos no somos violentos, somos trabajadores. Los mexicanos somos muy responsables y exitosos. Esa es la historia de cuántos trabajadores mexicanos que fueron a los Estados Unidos y han tenido enorme éxito. Y ahora resulta que con esas imágenes nos quieren pintar a todo el país y más aquellos que por diversas razones tuvieron que ir al país del norte. Francamente no es así. Y ahí sí creo que ha faltado mucho. Mayor contundencia, no solamente de la Presidenta de la República, sino de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que aquí es que hay otro tema que es necesario. Si estos mexicanos se van, especialmente los que se van ilegalmente a los Estados Unidos, es porque el país, los gobiernos les han fallado, ¿no? Por supuesto. Porque es gente trabajadora, es gente capaz, es gente emprendedora, es gente determinada, pero no encontraron aquí el espacio para crecer. Esos son unos, que son la mayoría, pero hay otros, mi estimado David, que se fueron por razones de seguridad. No, a eso hablaba del espacio. México, que tuvieron que dejar sus tierras, sus inversiones, porque tenían la extorsión del crimen y tuvieron que irse a los Estados Unidos. Y me refiero de chiquitos y grandotes, gente que tenía una máquina trabajando y que lo empezaban a extorsionar y decidieron irse. Gente que amedrentaban o querían obligar a que hicieran trabajos a los que no se prestaron y tuvieron que irse con sus familias. Son una enorme cantidad que por razones económicas o por razones de seguridad tuvieron que emigrar. Otros son los que tuvieron que ir o quisieron ir por razones educativas, lo que sea. Pero la gran mayoría es por necesidad económica o por la inseguridad. Y en ambas ha fallado el gobierno mexicano. Y no solo este de Sheinbaum o el de López Obrador, también los anteriores. Sí, o sea, llegan a resultados.
actualmente. Ayer, o sea, al que le corresponde al gobierno de la presidenta Sheinbaum solucionar esto. La migración ha crecido. Al final del periodo, al final del periodo de Peña está acercándose a cero, pero, o sea, la tasa de reemplazo está acercándose a cero, pero lo cierto es que hay muchos mexicanos, trabajadores, capaces, productivos, determinados, emprendedores que tienen que estar en Estados Unidos y que deberían estar aquí en México, tener las condiciones necesarias para hacer lo que hacen allá, hacerlo acá y seríamos un mejor país. Y lo hay también, estimado David, en los diferentes sectores, desde el jardinero, o sea, sector básico, mano de obra, pero también el intelectual, ¿eh? ¿Cuántos jóvenes físicos, doctores, pues no han encontrado como que las oportunidades industriales necesarias aquí y terminan yéndose también a los Estados Unidos para poder aprovechar el doctorado que hicieron, para poder aprovecharse a lo que se prepararon? Entonces, nuevamente, el país les está fallando a los migrantes que fueron por razones de necesidad y son hoy mano de obra básica, o por razones de que el país no le ofreció la industria o el sueldo que esperaban a alguien que pudo tener la oportunidad de una preparación a niveles de maestría, posgrado, de doctorado. ¿Qué hacer, por ejemplo, qué hacen ustedes desde el Senado? Porque esto se tiene que revertir y yo creo que no funciona o no es lo correcto decir, es que es culpa de los Estados Unidos porque los tratan mal. Pues los tratáramos mucho peor aquí, ¿no? Tan mal que se fueron. Creo que deberían estar concentrados, David, ahorita, tanto la Cancillería como el Senado mexicano, pero pues cancelaron las reuniones binacionales. Lo que tendrían que estar concentrados es en el cabildeo en el Senado de los Estados Unidos, porque hay que recordarle a la gente que esta aprobación de este arancel, que además es indebido porque hay una doble tributación a la gente que mandara el dinero, ya antes pagó impuestos por ese dinero, pero bueno, que se haga un cabildeo, porque hay que recordar que en la Cámara de Representantes, digamos la Cámara de Diputados, allá en los Estados Unidos, se aprobó por la diferencia de un solo voto. Claro que esta votación en el Senado también viene apretada. Y yo diría que se hable con republicanos, que se hable con demócratas, que se hable con argumentos, con razón. Ahí tendría que estar concentrada la Cancillería, pero también el Senado mexicano, hablando con los pares allá en los Estados Unidos para argumentar que esto les va a afectar también a ellos, porque claramente hay una carga tributaria doble y muchos de los que mandan recursos a nuestros paisanos, a los mexicanos que viven en diferentes comunidades, naturalmente las más necesitadas, ellos que reciben ese dinero no van a pagar el impuesto. ¿Sabes quién lo va a pagar? Los que están trabajando allá y ya pagaron el impuesto. Y ojo, muchos de ellos ya son ciudadanos. Muchos de ellos ya tienen también derechos allá y los están haciendo tributar de manera doble, y eso significa que les están encareciendo su vida, porque si para ellos es importante, y qué bueno que lo sea, una parte de sus ingresos mandarla a los familiares en México, el gobierno de Estados Unidos no tendría por qué sancionarlo poniéndole una carga impositiva como lo pretenden hacer. Hay elementos, hay razón, y ellos que se fijan tanto también en los votantes, pues yo creo que una gran mayoría de votantes tampoco estaría de acuerdo en que eso ocurriera particularmente en estos estados. Y entonces, si tú te vas a un estado como es Texas, que tiene una gran cantidad de mexicanos que mandan remesas y que, por cierto, es característicamente republicano, y así va recorriendo los estados donde hay una gran cantidad de migrantes, y ellos hablan directamente o piden reuniones, piden audiencias con sus senadores, te aseguro que podrías lograrse con más éxito, y no es con revueltas, no es con marchas, no es con manifestaciones de ese tipo. Ahí es donde tendría que estar enfocado, desde mi punto de vista, la Cancillería y los legisladores en coordinación, pero pues hoy hay todo acá en el Senado de la República, menos coordinación. Tienes razón, Marco, siempre un gusto platicar contigo, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. David, siempre también un gusto saludarte. Abrazo, buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Que te vaya muy bien.